Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás, y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Aníbal Barca, el general cartaginés que desafió a la poderosa Roma, nos conduce a través de una epopeya marcada por la audacia, la estrategia y la resistencia. En este documental descubrirás sus orígenes en Cartago, su juramento de odio, eterno a Roma, las campañas en Hispania, el cruce de los Alpes, sus victorias en Italia y la decisiva batalla de Zama, hasta llegar a sus últimos años en el exilio y el legado que dejó a la posteridad. Esta narración está pensada para quienes buscan calma al dormir, pero también desean aprender de las lecciones que la historia nos ofrece. Disciplina, ingenio y perseverancia. Quédate con nosotros, suscríbete al canal y déjate llevar por esta travesía que iluminará tu mente mientras descansas. Capítulo 1. Infancia en Cartago. Aníbal Barca nació en el año 247 a.C., en una Cartago que se recuperaba de la dura derrota sufrida en la Primera Guerra Púnica. Su familia pertenecía a la poderosa estirpe de los Bárcidas, cuyo prestigio y ambiciones marcarían profundamente su destino. Desde muy niño fue testigo de la tensión política y económica que pesaba sobre su ciudad, obligada a pagar enormes tributos a Roma. Ese ambiente de hostilidad constante fue el terreno en el que se forjaría su carácter. Su niñez estuvo rodeada de la memoria de una guerra perdida y de un futuro que reclamaba revancha. Su padre, Amílcar Barca, fue un líder militar de gran experiencia y un patriota decidido a restaurar la grandeza cartaginesa. Amílcar había combatido contra Roma y había visto cómo la república rival imponía sus condiciones con dureza. Esta visión amarga lo impulsó a transmitir a sus hijos un odio persistente hacia el enemigo romano. Aníbal, el mayor de los varones, creció bajo esa educación férrea y bajo un ideal de disciplina que no dejaba espacio a la debilidad. La familia Barca representaba la esperanza de Cartago, y Amílcar veía en su hijo el heredero de esa misión. La infancia de Aníbal no fue la de un niño común de su tiempo, pues estuvo marcada por la formación militar desde los primeros años. Mientras otros pequeños se dedicaban a los juegos, él acompañaba a su padre en las campañas y entrenamientos. Se le enseñó a montar caballos, a utilizar armas ligeras y a resistir el cansancio con disciplina espartana. Su educación estaba encaminada no solo al arte de la guerra, sino también al conocimiento de la política y la estrategia. Este adiestramiento temprano cimentó la base de un futuro comandante. Cartago era una ciudad próspera gracias al comercio, con influencia en el Mediterráneo occidental. Su puerto era uno de los más importantes de la época, y la riqueza proveniente de África y Hispania fortalecía su economía. Sin embargo, esa prosperidad estaba amenazada por la sombra de Roma, que había emergido como una potencia incansable. Aníbal creció consciente de esta realidad, viendo cómo la riqueza de su ciudad contrastaba con la humillación política impuesta por los romanos. Para él, desde niño, la libertad y el honor de Cartago estaban ligados al enfrentamiento inevitable con Roma. Los relatos de la Primera Guerra Púnica, transmitidos en las conversaciones familiares, también marcaron su visión del mundo. Escuchaba cómo los generales cartagineses habían combatido con valentía, pero también cómo la desunión política había debilitado a la ciudad. Este contraste entre la grandeza militar y la fragilidad política fue una lección temprana que moldeó su pensamiento. Aníbal aprendió que el éxito en el campo de batalla dependía tanto de la estrategia como de la cohesión interna. Esa comprensión sería decisiva cuando, ya adulto, dirigiera a ejércitos enteros. En su hogar, la figura de Amílcar era imponente y respetada. No era solo un padre, sino también un maestro que inculcaba a sus hijos la idea de sacrificio por la patria. Aníbal absorbía cada palabra y cada gesto, entendiendo que su destino no podía separarse del de su ciudad. La educación en los valores cartagineses, estaba impregnada de religión, disciplina y obediencia, pero en su caso adquiría una carga adicional: la venganza. Desde niño,
supo que Roma era el obstáculo a vencer para restaurar el orgullo de Cartago. La madre de Aníbal también desempeñó un papel fundamental en sus primeros años, aunque su figura ha quedado en la sombra de la historia. Fue quien equilibró la severidad de Amílcar con cuidados y enseñanzas que recordaban la importancia de la vida civil. Sin embargo, el peso de la tradición militar en la familia era demasiado fuerte para que la infancia de Aníbal pudiera escapar de la guerra. Incluso en los relatos de su madre aparecía la grandeza cartaginesa y la amenaza romana. Su niñez transcurrió entre la ternura materna y la férrea disciplina paterna. Los años formativos de Aníbal coincidieron con la expansión de los intereses cartagineses hacia Hispania. Amílcar había puesto sus ojos en esa tierra rica en recursos y estratégicamente clave para el futuro de Cartago. El niño escuchaba las conversaciones sobre minas de plata, alianzas con tribus locales y la necesidad de crear un poder alternativo lejos de la vigilancia romana. Esta visión geopolítica comenzó a ser parte de su vida mucho antes de empuñar un arma. Desde joven, entendió que el poder no solo se construía con batallas, sino también con bases económicas sólidas. El contexto político de Cartago también influyó en su infancia. La ciudad estaba gobernada por un sistema en el que coexistían magistrados, un consejo de ancianos y asambleas populares. Las tensiones entre estas instituciones debilitaban las decisiones estratégicas. Aníbal creció escuchando cómo su padre y otros generales se quejaban de estas divisiones internas. Esto lo convenció de que el liderazgo debía ser fuerte y decidido, sin dejar espacio a la indecisión. Para él, la falta de unidad era tan peligrosa como el enemigo romano. El aprendizaje de lenguas y culturas también formó parte de su educación. Cartago, como potencia comercial, mantenía contacto con pueblos diversos, fenicios, griegos, íberos y númidas. Aníbal fue instruido en comprender estas culturas y en comunicarse con ellas, lo cual más tarde sería crucial para unir ejércitos de distintas procedencias. Desde joven aprendió que un buen comandante debía no solo dirigir, sino también convencer y cohesionar. Su infancia estuvo marcada por la convivencia con esa diversidad que enriquecía a Cartago. En su entorno, los símbolos religiosos tenían un papel esencial. Los sacrificios a los dioses, las ofrendas en los templos y las ceremonias públicas eran parte de la vida cotidiana. Aníbal creció con la convicción de que los dioses protegían a Cartago y que su destino estaba ligado a la voluntad divina. Este aspecto espiritual reforzó su determinación y su confianza en cada acción. Creía que su camino estaba guiado por fuerzas superiores y que su deber era cumplir con ese mandato sagrado. El recuerdo constante de Sicilia, perdida tras la Primera Guerra Púnica, era un fantasma en la mente cartaginesa. Aníbal escuchaba cómo esa isla tan cercana a Italia había sido clave para controlar el Mediterráneo. Roma la arrebató y con ello humilló a Cartago. Para el niño, esas historias no eran simples relatos del pasado, sino advertencias de lo que estaba en juego. Su infancia fue un aprendizaje continuo de pérdidas que no debían repetirse. La herida siciliana se transformó en una motivación para recuperar el prestigio perdido. La relación con sus hermanos también fue significativa en su formación. Asdrúbal y Magón, menores que él, compartieron la misma educación militar y política. Entre ellos se forjó un lazo de camaradería que se mantendría en la vida adulta, cuando los tres participaron en campañas conjuntas. La fraternidad fortaleció la idea de que la familia Barca era un núcleo indestructible al servicio de Cartago. Desde la infancia, los tres hermanos entendieron que su destino estaba unido por un mismo propósito. Aunque Aníbal era un niño, las tensiones internacionales no le eran ajenas. Veía cómo Roma consolidaba su poder en Italia, sometiendo a pueblos aliados y extendiendo su influencia. Los informes sobre las acciones romanas llegaban a Cartago y eran discutidos en el círculo de su padre. Estas conversaciones eran parte del ambiente en el que crecía y lo preparaban mentalmente para el día en que él mismo tendría que enfrentarse a esa potencia.
El futuro parecía ya trazado para él desde la infancia. El prestigio del nombre Barca lo acompañaba en cada etapa de su niñez. Era un peso y a la vez un honor. Aníbal creció sabiendo que no podía fallar, que su vida estaba destinada a continuar la obra iniciada por su padre. Cada enseñanza, cada relato y cada gesto de su familia lo conducían hacia un único horizonte, el enfrentamiento con Roma. Su infancia en Cartago, marcada por la disciplina, la memoria de la guerra y la visión de futuro, fue el cimiento sobre el cual se levantaría uno de los generales más célebres de la historia. Capítulo 2. El juramento contra Roma. Cuando Aníbal tenía apenas 9 años, su padre Amílcar decidió llevarlo consigo en la expedición militar hacia Hispania. Antes de partir, lo condujo al templo donde se veneraban los dioses de Cartago, para realizar un rito que sellaría su destino. Allí, rodeado de sacerdotes y oficiales, se le pidió al niño que colocara su mano sobre el altar sagrado. El Dux. Ambiente era solemne y cargado de simbolismo, pues lo que ocurriría marcaría para siempre el camino de su vida. Amílcar, con la firmeza de un general y la seriedad de un padre, miró a los ojos de su hijo y le pidió que jurara odio eterno a Roma. El joven Aníbal, aún inocente en muchos aspectos, entendía sin embargo la magnitud de aquellas palabras. La promesa no era un simple gesto de obediencia filial, sino un compromiso que lo ligaba a los dioses y a la patria. Con voz firme, Aníbal aceptó el juramento, sellando su destino como enemigo irreconciliable de la República Romana. Este momento es uno de los más célebres de la historia antigua y ha sido relatado por cronistas romanos como Tito Livio. Para los romanos, aquel juramento representaba la raíz de una enemistad que los pondría en jaque durante décadas. Para los cartagineses, en cambio, era la esperanza de que un líder joven y decidido continuara la obra de su padre. La escena simbolizaba el traspaso de una misión histórica de una generación a otra. El niño se convertía en el depositario de un legado de resistencia. Más allá del acto ritual, el juramento reflejaba una realidad política y militar ineludible. Cartago no había aceptado con resignación las condiciones de la derrota en la Primera Guerra Púnica. El resentimiento contra Roma se mantenía vivo en cada sector de la sociedad. Amílcar veía en su hijo no solo a un heredero, sino a un futuro general capaz de consumar la revancha. Por ello, el juramento no era una mera formalidad, sino una estrategia de continuidad política y militar. El odio hacia Roma no se basaba únicamente en emociones, sino en hechos concretos. La pérdida de Sicilia había privado a Cartago de una base estratégica y de recursos vitales. Además, las indemnizaciones impuestas por Roma ahogaban la economía cartaginesa. Aníbal aprendió desde pequeño que aquellas imposiciones eran injustas y que la República Romana había humillado a su pueblo. El juramento representaba la respuesta personal a esa afrenta colectiva. Algunos historiadores modernos han discutido la veracidad del episodio, señalando que pudo haber sido una exageración de las fuentes romanas. Sin embargo, lo cierto es que la enemistad de Aníbal hacia Roma fue real y constante. Su vida entera estuvo marcada por la lucha contra esa potencia. El juramento, verdadero o no en sus detalles, simboliza la esencia de su misión histórica. Aníbal creció convencido de que no podía escapar a ese compromiso. Tras el juramento, Amílcar llevó consigo a Aníbal a Hispania, iniciando su aprendizaje en el terreno militar. Aquel viaje era la confirmación práctica de la promesa realizada. El niño no se quedaría en Cartago bajo la protección del hogar, sino que acompañaría a los ejércitos a tierras lejanas. Así, desde temprana edad, la guerra y la expansión territorial se convirtieron en su entorno cotidiano. La formación del futuro general comenzaba con hechos, no solo con palabras. El juramento también tuvo un componente espiritual profundo. En Cartago, los votos ante los dioses eran considerados sagrados e inquebrantables. Romperlos significaba desafiar no solo a la sociedad, sino al orden divino. Aníbal creció con la convicción de que su misión tenía un respaldo trascendente.
Esa creencia lo fortalecía en los momentos de dificultad, pues estaba convencido de que su camino estaba marcado por la voluntad de las deidades cartaginesas. El joven no podía imaginar entonces que aquel compromiso lo llevaría a cruzar montañas imposibles y a desafiar al mayor imperio de su tiempo. Su juramento era todavía un símbolo, pero con el tiempo se transformaría en la razón de su vida. A diferencia de otros generales que actuaban por ambición o riqueza, Aníbal lo hacía movido por una promesa de infancia. Esa diferencia marcó el tono de su liderazgo y su entrega absoluta a la causa cartaginesa. El peso del juramento fue también un estímulo para forjar su carácter. Sabía que no podía fallar, porque no se trataba solo de sus deseos, sino de un mandato superior. Su identidad quedó marcada por esa obligación de hostilidad. No había lugar para la reconciliación ni para la duda. Roma debía ser combatida en cada oportunidad, hasta el límite de sus fuerzas. El juramento era, en cierto modo, una cadena que lo ataba, pero también la fuente de su grandeza. A medida que crecía, Aníbal recordaba aquel momento como la semilla de su destino. El altar, las palabras de su padre, el silencio solemne, todo ello permaneció grabado en su memoria. El juramento se convirtió en un faro que guiaba sus decisiones y que reforzaba su disciplina. La promesa de odio a Roma no se diluyó con los años, sino que se intensificó con cada paso de su carrera militar. Su vida no se podía entender sin aquel episodio inicial. El juramento, además, reforzó su posición dentro de la familia Barca y entre los soldados que lo acompañaban. Los oficiales que presenciaron la escena sabían que aquel niño estaba destinado a grandes cosas. Para ellos, fue una demostración de continuidad y de liderazgo asegurado. Cuando Aníbal se convirtió en general, muchos recordaban que desde niño había asumido esa misión. La fidelidad a su juramento le daba legitimidad y respeto entre sus tropas. Roma, sin saberlo, ya tenía a su más grande enemigo en formación. Mientras los romanos consolidaban sus conquistas en Italia, un niño cartaginés se preparaba para desafiarlos con una determinación sin igual. El juramento no era aún conocido en el Senado romano, pero su efecto se haría sentir en el futuro. El choque entre ambas potencias estaba escrito, y Aníbal sería el protagonista principal de esa confrontación. Con el paso de los años, el juramento fue recordado no solo en Cartago, sino también en la tradición histórica occidental. Fue citado como ejemplo de lealtad extrema, pero también como símbolo del poder del odio transmitido de generación en generación. Algunos lo interpretaron como una enseñanza sobre el peso de los compromisos tempranos en la vida de un hombre. En cualquier caso, la historia de Aníbal no puede comprenderse sin este episodio fundacional. En definitiva, el juramento contra Roma marcó el inicio de una existencia consagrada al conflicto. No fue un acto aislado, sino el punto de partida de una trayectoria militar que cambiaría el destino del Mediterráneo. Aníbal se convirtió en el enemigo más temido por Roma, y todo comenzó con aquel instante en que un niño, en un templo cartaginés, prometió odio eterno. Ese juramento lo definió como hombre, como general y como figura histórica. Capítulo 3. Primeras campañas en Hispania. Tras la muerte de Amílcar Barca en el año 229 a.C., el mando de las fuerzas cartaginesas en Hispania pasó a su yerno Asdrúbal el Bello. Durante este periodo, el joven Aníbal continuó su formación militar, aprendiendo en la práctica los secretos de la estrategia y la administración de un territorio conquistado. Hispania era una región vasta, rica en recursos minerales y con pueblos diversos, lo que la convertía en un lugar ideal para consolidar la fuerza cartaginesa. Allí se combinaban el comercio, la diplomacia y la guerra como elementos fundamentales de expansión. Cuando Asdrúbal fue asesinado en el 221 a.C., las tropas cartaginesas proclamaron a Aníbal como su nuevo comandante. Tenía apenas 26 años, pero ya contaba con una sólida reputación entre los soldados. Su elección fue confirmada por el Senado de Cartago,
que vio en él la continuidad del proyecto familiar en Hispania. Este nombramiento lo colocó por primera vez al frente de un ejército, responsabilidad que asumió con la energía de la juventud y la disciplina heredada de su padre. Hispania se convirtió en su primer gran escenario de liderazgo. La prioridad de Aníbal fue consolidar las alianzas con las tribus locales, muchas de las cuales desconfiaban de la presencia cartaginesa. Supo utilizar una mezcla de diplomacia y fuerza, negociando con algunos pueblos y sometiendo a otros mediante campañas militares rápidas. Su habilidad para ganarse la lealtad de jefes íberos fue decisiva para mantener la estabilidad. Entendía que un ejército fuerte debía estar respaldado no solo por mercenarios, sino también por poblaciones que compartieran intereses con Cartago. Esta política le permitió asegurar bases estratégicas en la península. Uno de sus primeros objetivos fue la ciudad de Salamanca, que se había rebelado contra la autoridad cartaginesa. Aníbal lideró personalmente la ofensiva, demostrando gran capacidad para combinar la velocidad de la caballería con la contundencia de la infantería. La ciudad cayó tras una breve pero intensa resistencia, consolidando la autoridad cartaginesa en la región. La victoria no solo reafirmó su prestigio, sino que también envió un mensaje claro a las demás comunidades íberas. La disciplina y la fuerza de Cartago eran inquebrantables. A lo largo de los años siguientes, Aníbal expandió el control cartaginés hacia el interior de Hispania. Una de sus campañas más notables fue contra los carpetanos, un pueblo que había desafiado abiertamente su autoridad. En una batalla crucial a orillas del río Tajo, logró vencer a una coalición de tribus mucho más numerosas que su ejército. Esta victoria consolidó su fama como estratega, pues supo aprovechar el terreno y las maniobras de caballería para compensar la inferioridad numérica. Su nombre comenzó a ser temido incluso entre los enemigos más distantes. El dominio de Hispania ofrecía a Cartago una fuente invaluable de recursos. Las minas de plata, especialmente en la región de Cartagena, proporcionaban los ingresos necesarios para sostener las campañas militares. Aníbal entendió la importancia de controlar estos recursos y se aseguró de que la producción estuviera directamente vinculada al esfuerzo bélico. La riqueza extraída permitía pagar a los soldados y financiar nuevas expediciones. Así, Hispania no solo era un campo de batalla, sino también el motor económico de la resistencia cartaginesa frente a Roma. El ejército bajo su mando era una mezcla heterogénea de íberos, cartagineses, númidas y mercenarios de diversas procedencias. Aníbal demostró gran capacidad para unificar a estos hombres bajo un mismo propósito. Utilizaba recompensas, castigos y un liderazgo cercano que inspiraba confianza. Los soldados lo respetaban porque compartía sus fatigas, dormía en campamentos modestos y arriesgaba su vida en combate. Esta actitud creaba una lealtad difícil de quebrar, algo esencial para enfrentar las largas campañas en 1900. Territorio hostil. La expansión cartaginesa en Hispania preocupaba cada vez más a Roma. El Tratado del Ebro, firmado años antes, establecía que los cartagineses no cruzarían ese río hacia el norte. Sin embargo, las victorias de Aníbal y el crecimiento de su poder despertaron sospechas en el Senado romano. Los romanos observaban con inquietud cómo un joven general acumulaba recursos y consolidaba una base militar tan cercana a sus dominios. El conflicto parecía cada vez más inevitable, aunque aún no estallaba de forma abierta. En el año 219 a.C., Aníbal tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Atacó Sagunto, una ciudad situada al sur del Ebro pero aliada de Roma. El asedio fue largo y sangriento, pues los saguntinos resistieron con gran valentía. Finalmente, tras varios meses, la ciudad cayó bajo el control cartaginés. Este acto fue interpretado por Roma como una violación intolerable de sus intereses. La caída de Sagunto se convirtió en la chispa que encendería la Segunda Guerra Púnica. El asedio de Sagunto mostró también la dureza del carácter de Aníbal. Aunque ofreció rendición en varias ocasiones, la resistencia obstinada lo llevó a tomar la ciudad por la fuerza.
La destrucción posterior fue utilizada por Roma como argumento propagandístico para acusarlo de crueldad. Sin embargo, desde la perspectiva cartaginesa, Sagunto había actuado como un agente romano en territorio que no le correspondía. Para Aníbal, aquella acción no era una agresión gratuita, sino una afirmación de soberanía en Hispania. La noticia del ataque llegó a Roma y provocó una reacción inmediata. El Senado exigió a Cartago la entrega de Aníbal como responsable del conflicto. Los cartagineses, sin embargo, se negaron a traicionar a su general, apoyando su decisión y preparándose para la guerra. Este respaldo fortaleció la posición de Aníbal dentro de su ciudad, confirmando que tenía la confianza necesaria para liderar un enfrentamiento directo contra la potencia romana. La guerra, que él había anticipado desde niño, estaba a punto de comenzar. Las campañas en Hispania fueron también un campo de pruebas para su genio militar. Allí aprendió a manejar ejércitos diversos, a usar el terreno como aliado y a resistir en medio de dificultades logísticas. Cada victoria aumentaba su confianza y la de sus hombres. Para Aníbal, Hispania era más que una conquista, era la forja de su identidad como comandante. Lo que había aprendido en aquellas tierras lo acompañaría en las campañas más famosas de su vida. Los pueblos íberos, aunque sometidos, también dejaron huella en la estrategia de Aníbal. Aprendió de ellos la importancia de la caballería ligera, la guerra de emboscadas y la resistencia en terrenos montañosos. Supo integrar estas tácticas en el conjunto de su ejército, creando una fuerza flexible y adaptable. Esta combinación de influencias le permitió desarrollar un estilo de mando único, distinto al de los generales romanos. Hispania fue, en este sentido, una escuela de innovación militar. El prestigio de Aníbal creció tanto que su nombre comenzó a resonar más allá del Mediterráneo. Roma veía en él a un enemigo peligroso, mientras que en Cartago se le consideraba un héroe. Sus campañas exitosas demostraban que la humillación de la Primera Guerra podía ser revertida. En pocos años, aquel joven general se había convertido en el símbolo de la esperanza cartaginesa. La guerra contra Roma ya no era un proyecto lejano, sino una realidad inminente. Las primeras campañas en Hispania fueron, en definitiva, la etapa que transformó a Aníbal en un líder consumado. Dejó de ser el heredero de una familia prestigiosa para convertirse en un general probado en la práctica. Hispania le brindó victorias, recursos y experiencia, pero también le abrió el camino hacia el mayor desafío de su vida: enfrentar a Roma en su propio territorio. A partir de allí, el mundo antiguo sería testigo de una de las gestas militares más sorprendentes de todos los tiempos. Capítulo 4. El cruce de los Alpes. Tras la caída de Sagunto y la declaración de guerra, Aníbal decidió emprender una de las empresas más audaces de la historia militar: invadir Italia por tierra, cruzando los Alpes. En lugar de optar por una confrontación directa en el mar, donde Roma tenía superioridad, eligió un camino inesperado. Su plan era sorprender al enemigo atacándolo en su propio territorio. La ruta era peligrosa, pero ofrecía la posibilidad de debilitar a Roma desde el corazón de la península itálica. En el año 218 a.C., partió desde Cartagena con un ejército numeroso y diverso. Contaba con unos 90.000 infantes, 12.000 jinetes y alrededor de 37 elefantes de guerra, símbolo del poder cartaginés. Avanzó hacia el norte, atravesando el valle del Ebro y enfrentando la resistencia de varias tribus íberas que aún desconfiaban de Cartago. Con cada batalla el ejército se reducía, pero también se endurecía. Aníbal sabía que la disciplina y la moral eran tan importantes como los números. La primera gran dificultad surgió al llegar a la Galia, donde tuvo que enfrentarse a pueblos hostiles. Algunos, como los alóbroges, se resistieron ferozmente a su avance. Aníbal respondió con rapidez, asegurando los pasos mediante combates decisivos. Al mismo tiempo, buscó alianzas con tribus enemistadas con Roma, ofreciéndoles beneficios a cambio de apoyo o al menos neutralidad. Esta mezcla de diplomacia y fuerza
le permitió mantener abierto el camino hacia los Alpes. El cruce comenzó en otoño, cuando la nieve ya cubría las montañas. El clima gélido, la falta de alimentos y la hostilidad del terreno se convirtieron en los peores enemigos del ejército cartaginés. Los soldados, acostumbrados a climas más templados, sufrían enormemente el frío y la escasez. Muchos murieron por congelación o hambre antes de siquiera enfrentarse a los romanos. El paso se transformó en un desafío de resistencia más que de estrategia militar. Los ataques de tribus montañesas agravaron las dificultades. Aprovechaban su conocimiento del terreno para emboscar al ejército en los desfiladeros estrechos. Aníbal, con su experiencia en Hispania, supo responder con rapidez, desplegando la caballería ligera y asegurando los puntos estratégicos. Aún así, las pérdidas fueron considerables y cada día el ejército veía disminuir sus filas. La montaña parecía devorar hombres y animales sin compasión. El paso de los elefantes se convirtió en uno de los episodios más recordados. Estos animales, que simbolizaban el poder de Cartago, avanzaban lentamente por senderos peligrosos. Muchos cayeron al vacío o no resistieron el frío extremo. Sin embargo, los que sobrevivieron causaron gran impresión entre las tribus locales y más tarde en los romanos. La imagen de elefantes, atravesando los Alpes, se convirtió en un símbolo de la audacia y la determinación de Aníbal. A pesar de las penurias, Aníbal mantenía el ánimo de sus tropas. Caminaba entre ellos, compartía sus sufrimientos y pronunciaba discursos que recordaban la grandeza de la misión. Les aseguraba que, tras superar las montañas, encontrarían tierras fértiles y aliados dispuestos a luchar contra Roma. Su liderazgo personal fue crucial para mantener la cohesión del ejército. Sin esa confianza, el cruce habría terminado en desastre absoluto. Los problemas logísticos fueron inmensos. El transporte de víveres, armas y animales era casi imposible en terrenos tan abruptos. Se vieron obligados a improvisar caminos, despejar rocas y construir pasajes para los elefantes. Cada metro ganado era producto de un esfuerzo sobrehumano. La travesía duró más de 2 semanas, en las cuales la desesperación estuvo siempre presente. Sin embargo, la visión de Aníbal nunca se apartó del objetivo final. Al descender finalmente de los Alpes, el ejército estaba exhausto y reducido. De los 90.000 soldados iniciales, apenas unos 26.000 habían logrado completar el cruce. Sin embargo, aquellos hombres eran ahora veteranos endurecidos por la adversidad. La península itálica se abría frente a ellos, y Roma no esperaba un ataque por esa vía. A pesar de las pérdidas, el cruce representó un éxito estratégico. La sorpresa estaba lograda, y la invasión podía comenzar. El impacto psicológico en Roma fue inmediato. Los senadores no podían creer que un ejército extranjero hubiera atravesado los Alpes con éxito. La hazaña parecía imposible, pero Aníbal lo había logrado. La noticia causó alarma y obligó a Roma a reorganizar sus fuerzas con urgencia. Los romanos entendieron que no se trataba de un conflicto periférico, sino de una amenaza directa a su seguridad. El nombre de Aníbal comenzó a inspirar terror en Italia. El cruce de los Alpes también consolidó la imagen de Aníbal como un líder legendario. Sus hombres lo admiraban por haber compartido sus penurias y por haberlos conducido hasta la tierra prometida. Las tribus itálicas, enemigas de Roma, empezaron a verlo como un aliado potencial. Su llegada a Italia fue recibida con expectación por aquellos que veían en él la posibilidad de liberarse del dominio romano. La travesía se convertía en un mito en vida. Los historiadores posteriores han debatido la ruta exacta que siguió Aníbal, pues los Alpes ofrecen múltiples pasos posibles. Sin embargo, todos coinciden en la magnitud de la empresa. Ningún general antes había intentado algo semejante. La dificultad del terreno, el clima y las emboscadas hacían del cruce un desafío monumental. El hecho de haberlo conseguido aseguraba a Aníbal un lugar entre los grandes estrategas de la historia. El episodio también demostró su capacidad de sacrificio. Sabía que perdería miles de hombres y animales, pero aceptó el costo
como parte de un plan mayor. La audacia consistía en arriesgarlo todo para golpear a Roma en un punto inesperado. Esa decisión lo distinguía de los líderes convencionales que preferían rutas seguras. Aníbal entendía que la guerra exigía riesgos y estaba dispuesto a asumirlos. El cruce de los Alpes no fue solo una maniobra militar, sino también un acto de voluntad. Representó la unión entre la determinación de un líder y la resistencia de sus tropas. La historia de aquel episodio se transmitió durante siglos como ejemplo de coraje frente a lo imposible. Aunque el costo fue enorme, la recompensa sería igualmente grande: la posibilidad de desafiar a Roma en su propio suelo. Con los Alpes detrás y la llanura del río Po delante, Aníbal había logrado lo impensable. Su ejército, aunque reducido, estaba en posición de iniciar una serie de campañas que pondrían en jaque a la república más poderosa del Mediterráneo. El cruce de los Alpes quedaría grabado como uno de los momentos más épicos de la historia militar, la prueba definitiva de que la voluntad humana puede imponerse incluso a las montañas más implacables. Capítulo 5. Las grandes victorias en Italia. Al llegar a Italia, Aníbal se enfrentó de inmediato a la necesidad de consolidar su posición en una tierra extraña. Los romanos, sorprendidos por su llegada tras el cruce de los Alpes, movilizaron rápidamente sus ejércitos para detenerlo. El primer gran choque ocurrió en el río Tesino, donde Aníbal desplegó su caballería númida con una habilidad que desconcertó a los romanos. La batalla terminó en victoria cartaginesa, demostrando que incluso con un ejército reducido, su estrategia podía doblegar a fuerzas superiores en número. Tras el Tesino, Roma envió refuerzos y se produjo el enfrentamiento en el río Trebia, a finales del año 218 a.C. Aníbal empleó un ardid clásico: escondió tropas en los márgenes del río, mientras provocaba a los romanos para que lo cruzaran en pleno invierno. El ejército romano, hambriento y agotado por el frío, cayó en la trampa. La emboscada fue devastadora, y los cartagineses infligieron enormes bajas al enemigo. Esta segunda victoria aumentó la moral de sus tropas y reforzó su fama como maestro de la sorpresa táctica. Después de Trebia, Aníbal llevó a sus hombres hacia el centro de Italia, cruzando los Apeninos bajo durísimas condiciones. Durante este trayecto, perdió un ojo a causa de una grave infección, pero no detuvo la marcha. Su resistencia personal inspiraba a sus soldados, que lo veían compartir los mismos sufrimientos. Pese a las dificultades, continuó avanzando hacia territorios donde esperaba encontrar aliados entre los pueblos itálicos descontentos con Roma. El desgaste físico no detuvo su propósito de llevar la guerra al corazón de la península. En el año 217 a.C., Roma decidió enfrentar a Aníbal en el lago Trasimeno. El cónsul Cayo Flaminio buscaba una victoria rápida, subestimando al general cartaginés. Aníbal organizó una emboscada perfecta, ocultando sus tropas en las colinas y dejando un aparente camino abierto. Cuando los romanos avanzaron confiados, fueron rodeados por todos lados. La masacre fue total. Más de 15.000 romanos perecieron en pocas horas. El lago Trasimeno pasó a la historia como una de las emboscadas más brillantes de la antigüedad. Tras esta victoria, Roma cayó en el miedo y la incertidumbre. El Senado decidió adoptar la estrategia de evitar enfrentamientos directos, nombrando a Quinto Fabio Máximo como dictador. Este general recibió el apodo de Cunctator, o el que demora, porque prefería hostigar a Aníbal con pequeñas acciones, negándole la batalla abierta que buscaba. La táctica era prudente, pero impopular entre los romanos, que ansiaban una victoria decisiva. Aníbal, mientras tanto, devastaba el campo itálico para forzar a Roma a combatir. Durante estos años, Aníbal buscó alianzas con pueblos itálicos resentidos con 1900 en Roma, como los samnitas y algunos etruscos. Aunque logró cierto apoyo, no consiguió la coalición masiva que esperaba. Su ejército se mantenía fuerte, pero dependía en gran medida del saqueo y de los recursos que encontraba en Italia.
La falta de refuerzos desde Cartago limitaba sus posibilidades de aprovechar plenamente sus victorias. Aún así, su ingenio mantenía a los romanos en constante tensión. El clímax de sus campañas en Italia llegó en el año 216 a.C., en la célebre batalla de Canas. Roma reunió el mayor ejército de su historia hasta entonces, con cerca de 80.000 soldados, decidido a acabar con la amenaza cartaginesa de una vez por todas. Aníbal, con aproximadamente 50.000 hombres, adoptó una formación audaz. Colocó a su infantería ligera en el centro en forma convexa, atrayendo a los romanos hacia una trampa. La caballería númida, mientras tanto, dominó los flancos con rapidez. El combate en Canas se convirtió en un ejemplo clásico de la táctica de doble envolvimiento. A medida que los romanos avanzaban en el centro, fueron rodeados por los flancos y finalmente cercados por completo. La matanza fue espantosa. Se calcula que entre 50.000 y 70.000 soldados romanos murieron en un solo día. Fue una de las derrotas más humillantes en la historia de Roma y consolidó a Aníbal como un genio militar de proporciones legendarias. La noticia de Canas sacudió todo el Mediterráneo. Varias ciudades del sur de Italia, entre ellas Capua, decidieron aliarse con Aníbal tras la victoria. También se acercaron a él emisarios de Macedonia y de Siracusa, que veían en 1907 Cartago una potencia capaz de frenar a Roma. El general cartaginés había logrado debilitar la hegemonía romana y parecía estar en la cúspide de sus logros. Roma, sin embargo, se negó a rendirse, demostrando una resiliencia que sorprendería al propio Aníbal. Pese al triunfo en Canas, Aníbal no marchó directamente hacia Roma. La decisión ha sido discutida durante siglos. Algunos creen que no tenía recursos suficientes para asediar la ciudad, mientras que otros sostienen que esperaba obtener más apoyo de sus aliados. Lo cierto es que, aunque devastó gran parte de Italia, nunca intentó un ataque directo contra la capital romana. Esa prudencia, necesaria o no, permitió a Roma reorganizarse y preparar nuevas estrategias de resistencia. Después de Canas, el Senado romano adoptó medidas extremas. Recurrió incluso a prácticas religiosas, como enterramientos rituales, para aplacar el pánico popular. La República reclutó más tropas, formó nuevos ejércitos y reforzó sus alianzas en toda Italia. Roma aprendió de sus derrotas y fortaleció la disciplina de sus legiones. Canas fue, paradójicamente, la catástrofe que les enseñó a adaptarse y resistir frente al genio de Aníbal. Durante su estancia en el sur de Italia, Aníbal convirtió a Capua en su base principal. Allí ofreció descanso a sus tropas y estableció acuerdos con las élites locales. Sin embargo, el tiempo jugaba en su contra. Roma, con recursos más vastos y capacidad de reclutamiento constante, iba recuperando posiciones. Aunque seguía obteniendo victorias menores, Aníbal no volvió a repetir un triunfo tan decisivo como el de Canas. La guerra comenzaba a transformarse en un lento desgaste. La reputación de Aníbal en Italia se mantuvo firme durante años. Sus campañas demostraban que Roma no era invencible y que incluso la mayor potencia de su tiempo podía ser doblegada. Su nombre se convirtió en sinónimo de terror, especialmente en el imaginario romano. Los padres amenazaban a sus hijos diciendo Hannibal ad portas, recordando que el enemigo podía aparecer en cualquier momento. Esta fama trascendió las fronteras, consolidando su lugar en la historia universal. Sin embargo, las grandes victorias en Italia también mostraron las limitaciones de su estrategia. La falta de refuerzos desde Cartago, la incapacidad de atraer a todas las ciudades itálicas y la resiliencia romana comenzaron a frenar su avance. Aníbal había demostrado ser un genio táctico, pero la guerra no se ganaba solo en el campo de batalla. Los recursos políticos y logísticos jugarían un papel decisivo en los años siguientes. En conclusión, las campañas en Italia representaron la cima del genio militar de Aníbal. Desde el Tesino hasta Canas, sus victorias lo elevaron a la categoría de mito viviente. Fue en esas tierras donde puso en práctica la audacia aprendida desde niño y cumplió, al menos en parte,
el juramento de desafiar a Roma en su propio suelo. Su nombre quedó inscrito en la historia como el hombre que llevó a la República al borde de la destrucción, demostrando que incluso los imperios más poderosos podían tambalear ante la genialidad de un solo general. Capítulo 6. Los años de desgaste. Después de la monumental victoria en Cannas, Aníbal se encontró en una posición que parecía favorable, pero que pronto reveló sus límites. Aunque varias ciudades del sur de Italia se unieron a su causa, muchas otras permanecieron leales a Roma. La esperada insurrección masiva contra la República no se produjo. Este hecho obligó a Aníbal a establecerse en territorio hostil, dependiendo del apoyo parcial de sus aliados y de los recursos obtenidos en campañas locales. La guerra pasaba de los grandes triunfos a una etapa prolongada de resistencia y desgaste. Roma, aprendiendo de sus derrotas, adoptó la estrategia fabiana de evitar enfrentamientos directos con el general cartaginés. En lugar de arriesgarse a nuevas catástrofes, prefirió hostigar, cortar suministros y recuperar poco a poco las ciudades que habían desertado. Aníbal, aunque seguía obteniendo victorias menores, no logró forzar a Roma a rendirse. La República demostró una tenacidad que sorprendió incluso a sus propios enemigos. Así comenzó un juego de paciencia, en el que la superioridad numérica y económica romana empezó a inclinar la balanza. El establecimiento en Capua, tras Cannas, fue una decisión estratégica que le permitió descansar a sus tropas y consolidar su presencia en el sur. Sin embargo, esta ciudad, aunque rica, no pudo reemplazar los recursos que Roma controlaba en toda Italia. El Senado romano, mientras tanto, reclutaba nuevos ejércitos año tras año, mostrando una capacidad de recuperación casi inagotable. Aníbal se encontraba en un terreno fértil, pero con enemigos que nunca dejaban de reforzarse. La guerra se transformaba en una lucha de resistencia prolongada. Uno de los principales problemas de Aníbal fue la falta de refuerzos desde Cartago. A pesar de sus continuos llamados, el gobierno cartaginés prefirió concentrar esfuerzos en Hispania y en la defensa de África. La distancia y las diferencias políticas limitaron el apoyo que podía recibir. Esto dejó a Aníbal prácticamente aislado, obligado a sostener la guerra con lo que podía obtener en Italia. Mientras tanto, Roma enviaba ejércitos a Hispania para cortar sus líneas de aprovisionamiento y aislarlo aún más. La situación se complicó con la llegada de nuevos generales romanos que entendieron cómo enfrentar a Aníbal. Entre ellos destacó Marco Claudio Marcelo, llamado la Espada de Roma, que se convirtió en un rival constante. Marcelo hostigó al cartaginés en varias ocasiones, recuperando ciudades y evitando caer en emboscadas. Aunque no pudo derrotar a Aníbal en una gran batalla, sus tácticas de desgaste fueron efectivas. La guerra se convertía en una cadena interminable de choques, sin que ninguno de los bandos lograra un triunfo definitivo. Mientras tanto, en 1900, Hispania, los hermanos de Aníbal, Asdrúbal y Magón, intentaban mantener la presencia cartaginesa frente al avance romano. Sin embargo, poco a poco fueron perdiendo terreno. La derrota de Asdrúbal en la batalla de Baécula en 208 a.C. y su muerte en el Metauro en 207 a.C. marcaron un duro golpe para la causa cartaginesa. Roma no solo debilitaba a Cartago en Italia, sino que también destruía sus bases en Hispania. La esperanza de recibir un gran ejército de refuerzo se desvanecía. En este contexto, Aníbal mantuvo su genio militar, logrando aún algunas victorias notables. En 212 a.C., consiguió derrotar a los romanos en Herdonia, demostrando que seguía siendo un enemigo formidable. Sin embargo, cada triunfo tenía un sabor agridulce, pues no alteraba el curso general de la guerra. Roma siempre encontraba manera de reponerse y contraatacar, mientras Cartago permanecía indecisa y limitada en su apoyo. La falta de coordinación estratégica entre ambos bandos cartagineses fue fatal. El desgaste también afectó la moral de sus tropas. Muchos de los soldados que lo habían acompañado desde Hispania habían caído en los Alpes o en las primeras batallas en Italia. Las levas locales eran
menos disciplinadas y a menudo desertaban cuando la situación se volvía crítica. La mezcla de pueblos diferentes hacía difícil mantener la cohesión durante tantos años de guerra. Pese a su carisma y liderazgo, Aníbal enfrentaba la dura realidad de un ejército agotado por el tiempo y las privaciones. A pesar de estas dificultades, Roma nunca pudo expulsarlo por completo del suelo italiano. Durante más de una década, Aníbal permaneció como una amenaza constante en el sur. Su mera presencia obligaba a Roma a mantener enormes ejércitos en campaña, generando un costo económico y humano considerable. Esa capacidad de resistencia es una de las facetas menos recordadas, pero más impresionantes de su carrera. No se trataba ya de deslumbrar con victorias espectaculares, sino de sobrevivir y mantener viva la guerra. La diplomacia fue otra de las armas utilizadas por Aníbal en esos años. Intentó atraer a más ciudades del sur de Italia y a reinos extranjeros, como Macedonia, a su causa. Algunos aliados llegaron a comprometerse, pero nunca con la fuerza suficiente para inclinar la balanza. Roma, con su política de alianzas sólidas, logró neutralizar gran parte de esos intentos. La habilidad cartaginesa en el campo de batalla no siempre encontraba un equivalente en el terreno político. El año 211 a.C. marcó un punto de inflexión cuando Roma logró recuperar Capua. La pérdida de esta ciudad debilitó seriamente la posición de Aníbal, privándolo de su base más importante en Italia. El cartaginés respondió con un audaz movimiento hacia las puertas de Roma, en un intento de desviarla. Atención, aunque llegó a causar pánico en la capital, no pudo sostener el asedio y se vio obligado a retirarse. El episodio mostró su audacia, pero también las limitaciones de sus recursos. Con el tiempo, las ciudades que inicialmente lo habían apoyado comenzaron a regresar al bando romano. La presión constante del Senado, la fuerza de las legiones y el paso de los años erosionaban la alianza cartaginesa. Incluso en el sur, donde había encontrado más respaldo, la fidelidad a su causa se debilitaba. La guerra se transformaba en un círculo en el que Aníbal resistía, pero no avanzaba. Roma, por su parte, se fortalecía con cada campaña. En esos años, el contraste entre la genialidad de Aníbal y la solidez institucional de Roma se hizo evidente. El general cartaginés era capaz de vencer en 1900 en batalla, pero Roma podía perder ejércitos enteros y aún así reconstruirse. La República demostraba que su verdadera fuerza no estaba solo en el campo militar, sino en su organización política y en su capacidad de movilizar recursos sin descanso. Aníbal se encontraba frente a un enemigo que, aunque golpeado, parecía inquebrantable. La guerra prolongada en Italia coincidió con la emergencia de un nuevo talento romano, Publio Cornelio Escipión, quien más tarde sería conocido como Escipión el Africano. Desde Hispania, comenzó a consolidar victorias que debilitaron aún más la posición cartaginesa. Su ascenso marcaría un cambio decisivo en la dinámica del conflicto. Mientras Aníbal se desgastaba en Italia, Roma producía al general que finalmente lo enfrentaría en África. El tablero de la guerra se preparaba para su desenlace. En resumen, los años de desgaste representaron una etapa de resistencia admirable pero infructuosa. Aníbal mantuvo su prestigio y siguió siendo un enemigo formidable, pero la falta de recursos, la ausencia de refuerzos y la capacidad romana de recuperación hicieron imposible que lograra la victoria definitiva. Esta fase de la guerra mostró tanto la grandeza de su perseverancia como los límites de su poder. Fue el lento declive de una campaña que había comenzado con victorias espectaculares, pero que se transformó en una lucha interminable contra un enemigo incansable. Capítulo 7. El retorno a África. Tras más de 15 años en suelo italiano, la situación estratégica cambió radicalmente cuando Roma decidió trasladar la guerra a África. Publio Cornelio Escipión, que había demostrado su genio militar en Hispania, desembarcó en territorio cartaginés en el año 204 a.C. Su llegada obligó a Cartago a reconsiderar toda la conducción del conflicto. Aníbal, hasta 1900, entonces símbolo de resistencia en Italia,
recibió la orden de regresar a su tierra natal para defenderla del avance romano. El destino lo llevaba de nuevo al punto de partida. El regreso no fue inmediato ni sencillo. Aníbal, consciente de que su presencia en Italia era lo que mantenía la presión sobre Roma, dudaba de abandonar el escenario donde había construido su prestigio. Sin embargo, las derrotas cartaginesas en Hispania y el desembarco de Escipión en África hicieron insostenible su permanencia. Roma había conseguido lo que tanto deseaba: sacar a Aníbal del suelo itálico y enfrentarlo directamente en territorio cartaginés. La decisión de regresar fue inevitable. Antes de partir, Aníbal reunió a sus veteranos, aquellos hombres que lo habían acompañado desde Hispania, los Alpes y las innumerables batallas en Italia. Muchos estaban envejecidos, otros habían caído, y lo que quedaba era una tropa leal, endurecida y reducida. Estos soldados representaban la esencia de su ejército y serían la base de la nueva campaña en África. Su marcha fue amarga, pues dejaba atrás la tierra donde había desafiado a Roma con tanto éxito, pero el deber lo llamaba al corazón de Cartago. El regreso de Aníbal a Cartago fue recibido con esperanza y solemnidad. La población lo veía como el salvador capaz de revertir la amenaza romana. Era el general que había humillado a Roma en Trebia, Trasimeno y Canas, y ahora estaba en casa para defender la ciudad. Sin embargo, el tiempo había cambiado la balanza. Roma llegaba con un ejército renovado y un comandante audaz, mientras Cartago enfrentaba divisiones políticas internas y menos recursos. Aún así, la presencia de Aníbal levantó la moral. Aníbal intentó reorganizar las fuerzas cartaginesas con rapidez. Sabía que debía enfrentar a Escipión en una gran batalla y que el tiempo jugaba en su contra. Reunió contingentes de infantería cartaginesa, caballería númida y reclutas jóvenes. También buscó recuperar la alianza con Sífax, rey númida, pero este ya había sido derrotado por Escipión. Con ello perdió la posibilidad de contar con una caballería decisiva. La preparación fue apresurada, pero necesaria ante la inminente confrontación. El contraste entre ambos generales era evidente. Aníbal, veterano de múltiples campañas, traía la experiencia del sufrimiento y la resistencia. Escipión, más joven, representaba la energía de una Roma en ascenso. Ambos compartían la ambición y el talento estratégico, lo que auguraba un enfrentamiento histórico. El retorno de Aníbal a África no era solo una cuestión militar, sino también un duelo personal entre dos de los más grandes comandantes de la antigüedad. Durante su estancia en Cartago, Aníbal se mostró preocupado por la falta de unidad política. Los dirigentes cartagineses habían sido tibios durante la guerra, incapaces de sostener una estrategia firme. Algunos lo apoyaban, otros lo criticaban, culpándolo de haber prolongado un conflicto devastador. Esta división dificultaba la preparación de la defensa, pero Aníbal no permitió que lo distrajera. Su foco estaba en el campo de batalla, donde sabía que se decidiría el destino de su ciudad. Las condiciones de su ejército eran muy distintas a las que había comandado en Italia. La mayoría de sus tropas eran reclutas inexpertos que apenas conocían la disciplina militar. A ellos se sumaban veteranos agotados por años de campaña. La carencia de caballería númida, que había sido su arma decisiva, representaba un problema grave. Escipión, en cambio, contaba con un ejército bien entrenado, reforzado por la caballería númida bajo el mando de Masinisa, ahora aliado de Roma. La desventaja era clara. A pesar de todo, Aníbal mantuvo la confianza. Antes de la gran batalla, trató de negociar con Escipión. Según los relatos de los cronistas, ambos se reunieron para discutir la posibilidad de un acuerdo. Aníbal buscaba una paz honorable que preservara a Cartago, consciente de las dificultades que enfrentaba. Escipión, sin embargo, exigía condiciones duras: la rendición de las flotas, la entrega de armas y la subordinación política. Para Aníbal, aceptar significaba la humillación total de su patria. La negociación fracasó. Aníbal sabía que se aproximaba la batalla decisiva. Reunió a sus hombres
y pronunció un discurso en el que recordó los años de lucha contra Roma, la gloria de Canas y el sacrificio de sus compañeros caídos. Les habló de la importancia de defender la patria y de no permitir que Cartago cayera sin resistencia. Sus palabras inflamaron el ánimo de los soldados, que se prepararon para el choque final con la determinación de quienes saben que el destino está en juego. El escenario elegido para la confrontación fue la llanura de Zama, al sur de Cartago. Allí, Aníbal desplegó a sus tropas en formación clásica: elefantes al frente, infantería en varias líneas y caballería en los flancos. Esperaba que los elefantes rompieran las líneas romanas, como lo habían hecho en batallas anteriores. Sin embargo, Escipión ya conocía esa táctica y había preparado a sus legiones para resistir el embate. El campo estaba listo para uno de los enfrentamientos más célebres de la historia, Antigua. El retorno de Aníbal a África fue en esencia el cierre de un ciclo. El niño que había jurado odio eterno a Roma regresaba a su tierra natal para cumplir hasta el final aquella promesa. Había recorrido miles de kilómetros, cruzado montañas, derrotado ejércitos innumerables y mantenido en vilo a una de las mayores potencias del mundo. Ahora, con menos recursos y en clara desventaja, estaba dispuesto a luchar hasta el último aliento. Su figura se alzaba como símbolo de resistencia. Los preparativos para la batalla fueron tensos. Aníbal sabía que enfrentaba no solo a Escipión, sino al poder total de Roma, que se había fortalecido gracias a su capacidad de recuperación. La moral en su campamento oscilaba entre la esperanza y la resignación. Muchos soldados eran jóvenes sin experiencia, otros eran veteranos que habían visto demasiada guerra. Aún así, todos compartían la conciencia de que lo que estaba por suceder marcaría el destino de Cartago y su lugar en la historia. La confrontación con Escipión estaba cargada de simbolismo. Era el choque de dos mundos. Uno representaba la audacia de Cartago, el otro, la tenacidad de Roma. Aníbal sabía que, ganara o perdiera, su nombre quedaría inscrito en la memoria de los siglos. El regreso a África no era solo un acto militar, sino también un regreso a sus raíces, al lugar donde todo había comenzado. En Zama se decidiría no solo el futuro de una guerra, sino también el legado de un hombre. Así, el retorno de Aníbal a África cerraba el largo capítulo de sus campañas en Italia y abría el escenario para la batalla más trascendental de su vida. Consciente de la desventaja, pero fiel a su juramento y a su patria, aceptó el desafío. La llanura africana sería testigo del enfrentamiento entre dos genios militares, en una lucha donde no solo se jugaba el destino de Cartago, sino también el equilibrio del poder en el Mediterráneo antiguo. Capítulo 8. La derrota en Zama. La mañana del año 202 a.C., en las llanuras de Zama, se preparaba el enfrentamiento que pondría fin a la Segunda Guerra Púnica. Aníbal desplegó sus tropas en una formación que combinaba veteranos curtidos con nuevos reclutas, acompañados por una línea de elefantes que esperaba usar para romper el frente romano. Escipión, por su parte, había organizado a sus legiones en corredores amplios, listos para recibir y neutralizar la carga de los paquidermos. Ambos sabían que aquella jornada definiría el destino del Mediterráneo. El choque comenzó con el avance de los elefantes cartagineses. Sin embargo, la preparación romana fue efectiva. Los trompetazos y las aberturas en las líneas confundieron a los animales, que terminaron desorganizando a las propias filas cartaginesas. Algunos elefantes fueron redirigidos hacia los flancos, donde la caballería númida, ahora aliada de Roma, los aniquiló con rapidez. El fracaso inicial del ataque dejó a Aníbal en desventaja desde los primeros momentos de la batalla. Tras la neutralización de los elefantes, la infantería ligera de Cartago avanzó contra las legiones. Eran en su mayoría reclutas inexpertos, incapaces de sostener el choque contra los soldados romanos disciplinados. Pese a la valentía de algunos, pronto se desorganizaron y comenzaron a retroceder. Aníbal contaba con que esta primera línea debilitara a los romanos, pero la resistencia fue mucho menor de lo esperado.
El plan empezaba a desmoronarse. La segunda línea estaba compuesta por mercenarios íberos y galos, guerreros con experiencia pero menos cohesionados. Resistieron con mayor ferocidad, ofreciendo un combate encarnizado. Sin embargo, la presión constante de las legiones y la disciplina de Escipión fueron imponiéndose. Poco a poco, los mercenarios cedieron terreno. Lo que debía ser una resistencia prolongada se convirtió en un retroceso inevitable, dejando a los veteranos de Aníbal como última esperanza. Tercera línea, formada por los veteranos que habían acompañado a Aníbal durante años en Italia, era la más sólida. Estos hombres estaban endurecidos por Canas, Trasimeno y Trebia, y lucharon con una fiereza que puso en aprietos a los romanos. Durante un tiempo, la batalla pareció equilibrarse. La infantería cartaginesa más experimentada mostró que aún podía desafiar a Roma en igualdad de condiciones. Era el momento decisivo del enfrentamiento. Escipión, consciente de que la batalla no se decidiría solo con la infantería, ordenó a su caballería atacar desde los flancos. La caballería romana, junto con los númidas comandados por Masinisa, envolvió a los cartagineses. El golpe fue devastador. Los veteranos de Aníbal se encontraron rodeados, incapaces de maniobrar. Lo que había comenzado como un combate equilibrado se transformó en un cerco fatal. La superioridad táctica de Escipión se impuso. El cerco provocó una masacre. Miles de soldados cartagineses murieron en el campo, incapaces de resistir el empuje combinado de legiones y caballería. Los veteranos lucharon hasta el final, mostrando la disciplina y el honor adquiridos en años de campañas. Pero la desventaja, numérica, y la falta de refuerzos hicieron imposible la victoria. La batalla estaba decidida, y el ejército cartaginés fue aniquilado. Aníbal, que había dirigido la batalla con calma y precisión, observó cómo todo su esfuerzo se desmoronaba. Había confiado en la solidez de sus veteranos y en la experiencia acumulada, pero la alianza de Escipión con Masinisa resultó determinante. Por primera vez, el cartaginés enfrentaba una derrota total en campo abierto. El juramento de odio eterno a Roma llegaba a su límite, enfrentado a la realidad de la derrota militar. La retirada fue caótica. Pocos soldados lograron escapar del cerco, y Aníbal, con amargura, se vio obligado a abandonar el campo. Sabía que no podría reunir otro ejército con la misma fuerza. La derrota en Zama no era solo una batalla perdida, sino el final de una estrategia de décadas. Roma había resistido, aprendido y finalmente vencido. La supremacía cartaginesa en el Mediterráneo llegaba a su fin. Tras la batalla, Aníbal envió un mensaje al Senado de Cartago reconociendo la magnitud del desastre. Aconsejó aceptar los términos de paz que Roma impondría, pues continuar la guerra significaba la destrucción total de la ciudad. Fue un momento de realismo y pragmatismo. El general que había llevado a Roma al borde de la ruina ahora pedía la rendición para salvar lo que quedaba de su patria. Era el final de una época. Roma impuso condiciones durísimas, la entrega de la flota cartaginesa, el pago de una indemnización enorme durante 50 años y la prohibición de iniciar guerras sin la autorización romana. Cartago quedaba sometida, convertida en una sombra de la potencia que había sido. La derrota en Zama no solo cerró la Segunda Guerra Púnica, sino que marcó el inicio de la hegemonía romana en el Mediterráneo occidental. Aníbal, aunque derrotado, conservó la admiración de sus enemigos. Escipión lo trató con respeto, reconociendo en él a un rival digno y a un genio militar. La batalla de Zama fue recordada como el duelo entre dos de los más grandes estrategas de la antigüedad. Roma había vencido, pero la figura de Aníbal se engrandecía incluso en la derrota como símbolo de resistencia y audacia. Para los cartagineses, Zama fue una herida profunda. El sueño de venganza contra Roma se desvanecía y el juramento de juventud de Aníbal parecía quebrado. Sin embargo, su liderazgo en la batalla evitó una destrucción aún más inmediata de Cartago. La ciudad sobrevivió, aunque bajo la sombra romana. El sacrificio de su ejército permitió negociar,
En lugar de sufrir un arrasamiento completo, Sama se convirtió en un punto de inflexión en la historia antigua. El Mediterráneo occidental pasó definitivamente a control romano y Cartago quedó relegada a una posición secundaria. Para Aníbal fue el inicio de una nueva etapa, la de la política y el exilio, en la que seguiría siendo una figura incómoda para Roma. La derrota no borró su legado, sino que lo transformó en mito. Así, la batalla de Sama representó no solo la caída del poder cartaginés, sino también la prueba de que incluso los más grandes genios militares pueden ser vencidos por la perseverancia de un enemigo obstinado. Fue el cierre de una guerra de décadas y el comienzo de la supremacía romana. Para Aníbal, significó el fin de su lucha en el campo de batalla, pero no el final de su historia. Capítulo 9. Últimos años en el exilio. Tras la derrota en Sama, Aníbal regresó a Cartago consciente de que la guerra estaba perdida y de que la ciudad debía someterse a los duros términos de Roma. Sin embargo, lejos de caer en el olvido, asumió un nuevo papel, el de reformador político. Fue elegido sufete, una de las máximas magistraturas, e inició un ambicioso programa de reformas para reorganizar las finanzas de la ciudad y reducir la corrupción. Su objetivo era pagar las indemnizaciones impuestas por Roma sin debilitar aún más a Cartago. Durante su gobierno, Aníbal impuso medidas que afectaron directamente a las élites cartaginesas, acostumbradas al lujo y al manejo personal de los recursos. Persiguió la evasión de impuestos, reorganizó la recaudación y garantizó que el tributo a Roma se pagara de manera puntual. Estas reformas fortalecieron las arcas del Estado y aliviaron a los sectores más humildes. Sin embargo, crearon resentimiento entre los aristócratas, que vieron amenazados sus privilegios. El éxito de sus medidas despertó la desconfianza de Roma. Para los romanos, Aníbal seguía siendo un enemigo peligroso, capaz de resucitar el poder de Cartago desde la política. Algunos senadores lo acusaban de preparar una nueva guerra. La República exigió su destitución y comenzó a presionar para que se entregara a su control. Ante esta situación, Aníbal decidió abandonar su patria voluntariamente para no exponerla a un nuevo conflicto con Roma. Su exilio marcó el inicio de la última etapa de su vida. Su primera parada fue en Tiro, la antigua metrópolis fenicia, donde fue recibido como un descendiente ilustre de aquel pueblo. Sin embargo, pronto se trasladó al mundo helenístico, donde su reputación como enemigo de Roma lo convertía en un aliado deseado. Encontró refugio en la corte de Antíoco III, rey del imperio Seleucida, que preparaba enfrentamientos contra la expansión romana en Grecia y Asia Menor. Para Aníbal, era una oportunidad de continuar su lucha contra el viejo enemigo. En la corte de Antíoco, Aníbal ofreció sus servicios como consejero militar, propuso planes audaces, como un desembarco directo en Italia para atacar a Roma en su territorio, tal como él había hecho décadas antes. Sin embargo, sus consejos no siempre fueron escuchados. Antíoco, aunque valoraba su experiencia, prefería tácticas más conservadoras. La falta de confianza plena entre ambos debilitó las posibilidades de éxito. Roma, una vez más, demostró ser un adversario difícil de derrotar. En el año 190 a.C., Aníbal participó en la batalla de Magnesia, donde los romanos derrotaron al ejército de Antíoco. Aunque no estaba al mando principal, su nombre volvió a asociarse con una derrota frente a Roma. Tras el fracaso, tuvo que huir nuevamente, pues Roma exigía su entrega. La sombra del viejo general seguía persiguiendo a la República, que no descansaba hasta asegurarse de que no pudiera reorganizar fuerzas contra ella. Después de abandonar la corte seleucida, Aníbal se refugió en Bitinia, bajo el rey Prusias I. Allí continuó ofreciendo su experiencia militar, ayudando a su anfitrión en las guerras contra Pérgamo, aliado de Roma. En este contexto, incluso diseñó estrategias navales innovadoras, como el uso de vasijas llenas de serpientes venenosas arrojadas sobre los barcos enemigos, un testimonio de su ingenio hasta en los últimos años de su vida. Roma, sin embargo,
no olvidaba. Los embajadores romanos exigieron repetidamente a Prusias la entrega de Aníbal. El viejo general se convirtió en un fugitivo perpetuo, siempre vigilado, siempre temido. Su nombre aún inspiraba respeto y temor en el Senado romano, a pesar de que su poder real había disminuido. La República quería verlo neutralizado para siempre, pues lo consideraba una amenaza latente mientras viviera. En este periodo de exilio, Aníbal vivió con sencillez, rodeado de pocos seguidores fieles. Ya no era el comandante de ejércitos inmensos, ni el hombre que había puesto de rodillas a Roma, pero conservaba la dignidad y el orgullo de un estratega incomparable. Pasaba horas relatando sus campañas y enseñando a jóvenes oficiales, transmitiendo la experiencia adquirida a lo largo de décadas de lucha. Su vida se convertía en lección y advertencia para futuras generaciones. El final llegó en torno al año 183 a.C., cuando Roma presionó nuevamente a Prusias para que lo entregara. Rodeado por soldados que venían a arrestarlo, Aníbal decidió no caer prisionero. Según las crónicas, tomó un veneno que llevaba consigo desde hacía tiempo, preparado para el momento en que no tuviera salida. Prefirió morir por su propia mano antes que ser exhibido como trofeo en un desfile romano. Su muerte cerró una vida marcada por la resistencia y la fidelidad a su juramento juvenil. Las últimas palabras atribuidas a Aníbal reflejan la ironía de su destino. Libremos a los romanos de su constante temor, ya que no saben esperar la muerte de un anciano. Con esa frase, mostraba su desprecio hacia la obsesión de Roma con su figura. Ni la edad, ni la distancia, ni el exilio habían logrado borrar el miedo que su nombre generaba. Incluso al morir, mantenía el poder de inquietar a sus enemigos. La noticia de su muerte se difundió rápidamente por el Mediterráneo. Para muchos pueblos, significaba la desaparición del único hombre que había desafiado seriamente a Roma. Para otros, era el fin de una era marcada por guerras que habían cambiado la política del mundo antiguo. Roma, aunque victoriosa, reconocía en silencio que había perdido a su rival más formidable. El equilibrio de poder se inclinaba definitivamente hacia el lado romano. En el exilio, Aníbal había demostrado que no era solo un general de batallas, sino también un político, un consejero y un innovador. Su ingenio no desapareció con las derrotas, sino que se adaptó a nuevas circunstancias. Desde las cortes de Asia Menor hasta las costas de Bitinia, dejó huella de su inteligencia y de su carácter indomable. Su espíritu seguía siendo el de un hombre que nunca aceptó la sumisión. Los últimos años de su vida mostraron otra faceta de su grandeza, la capacidad de soportar la adversidad sin perder la dignidad. No era ya el joven audaz que cruzaba los Alpes ni el estratega que humillaba a Roma, pero sí un hombre que defendía su honor hasta el final. El exilio fue su última batalla, librada en 1900, silencio y lejos de su patria, pero con la misma tenacidad que había mostrado en el campo de guerra. Así terminó la vida de Aníbal Barca, el general cartaginés que había puesto en jaque al poder más grande de su tiempo. Su exilio no fue un simple retiro, sino la prolongación de su lucha contra Roma, en la política y en la sombra. Su muerte voluntaria selló una existencia consagrada a la resistencia, y su memoria perduró como símbolo de coraje, ingenio y determinación frente a la adversidad. Capítulo 10. Legado y curiosidades. El legado de Aníbal Barca trasciende las fronteras de Cartago y de Roma, convirtiéndose en un referente universal de estrategia y perseverancia. Su capacidad de mantener en jaque al poder más grande de su tiempo durante más de una década asombra todavía hoy a militares e historiadores. Las batallas de Trebia, Trasimeno y sobre todo Canas siguen estudiándose en academias militares modernas como ejemplos de maniobra y de ingenio. Su nombre quedó asociado a la audacia de desafiar lo imposible. Una de las curiosidades más llamativas de su figura es el impacto psicológico que ejerció en los romanos. Durante generaciones, la frase Hannibal ad portas, Aníbal está a las puertas, se utilizaba en Roma para infundir temor y advertir del peligro. Incluso cuando ya no representaba una amenaza real,
su recuerdo bastaba para despertar ansiedad. Pocos enemigos lograron instalarse de esa manera en la memoria colectiva de Roma. Su legado también se refleja en la política cartaginesa. Aunque fue derrotado, sus reformas financieras demostraron una visión pragmática y efectiva. Logró que Cartago cumpliera con las indemnizaciones impuestas por Roma sin colapsar, un logro que prolongó la supervivencia de la ciudad durante décadas. Sin embargo, esa misma eficiencia despertó enemistades entre la élite, lo que contribuyó a su salida al exilio. Fue un reformador tanto como un general. En el terreno militar, la genialidad de Aníbal se expresó en su capacidad para combinar ejércitos heterogéneos. Supo unir íberos, galos, númidas y cartagineses bajo un mismo mando, explotando las virtudes de cada uno. Esa habilidad de integración lo diferencia de otros comandantes antiguos. Logró cohesionar a soldados de culturas muy distintas en una maquinaria de guerra eficaz, basada en disciplina, carisma y confianza en su liderazgo. Otro aspecto curioso de su carrera fue su uso de elefantes de guerra. Aunque no siempre resultaron decisivos, estos animales se convirtieron en un símbolo inseparable de su figura. El cruce de los Alpes con ellos fue un acontecimiento casi legendario, recordado más por su audacia que por su eficacia militar. La imagen de Aníbal conduciendo elefantes por pasos nevados quedó grabada como una de las estampas más memorables de la antigüedad. Su influencia llegó hasta pensadores modernos. Napoleón Bonaparte estudió sus campañas y lo consideraba un modelo a seguir en la conducción de ejércitos. Karl von Clausewitz y otros teóricos de la guerra también lo mencionaron como ejemplo de genio militar. En este sentido, su legado no se limitó al Mediterráneo antiguo, sino que atravesó los siglos hasta llegar a la teoría militar contemporánea. La derrota en Zama no borró su prestigio, al contrario, lo consolidó como un símbolo de resistencia frente a la adversidad. Escipión el africano, su vencedor, reconoció públicamente su grandeza y lo trató con respeto. Este reconocimiento mutuo entre rivales engrandeció la memoria de ambos. La historia los recuerda no solo como enemigos, sino como dos de los mayores estrategas de su tiempo. Aníbal también es recordado por su vida en el exilio, una etapa menos gloriosa, pero igualmente significativa. Su peregrinaje por cortes extranjeras y su negativa a rendirse reflejan un espíritu indomable. Aún lejos de Cartago, continuó oponiéndose a Roma hasta el último día. Esa obstinación lo convirtió en un mito, un hombre que nunca claudicó en su juramento de juventud. Las fuentes romanas, aunque lo consideraban enemigo, reconocieron su talento con admiración. Tito Livio, Polibio y otros cronistas dejaron constancia de su genio y de su carisma. Es curioso que gran parte de lo que sabemos de Aníbal provenga de sus adversarios. Si bien lo retrataron con ciertos sesgos, también lo inmortalizaron como uno de los personajes más impresionantes de la historia antigua. Entre las curiosidades personales, se destaca que perdió un ojo debido a una infección durante su campaña en Italia. Pese a esa limitación, continuó liderando con la misma energía. Este detalle lo humaniza, mostrando cómo, a pesar de las adversidades físicas, mantuvo su capacidad de mando. Para sus soldados, aquel sacrificio era una prueba de que compartía sus sufrimientos. La vida de Aníbal también muestra las limitaciones del genio individual frente a las estructuras colectivas. Aunque su talento era extraordinario, Roma contaba con un sistema político y militar capaz de reponerse de cualquier derrota. El contraste entre el individuo y la institución explica en parte por qué Cartago perdió la guerra. Esta lección fue repetida por historiadores posteriores como advertencia sobre la importancia de la organización frente al carisma personal. En el plano cultural, Aníbal ha sido representado en 1900 obras literarias, teatrales y artísticas a lo largo de los siglos. Su figura inspira tanto admiración como fascinación. Algunos lo ven como un héroe romántico que luchó contra un destino inevitable. Otros como un ejemplo de obstinación que marcó el rumbo de la historia.
En cualquier caso, su nombre se mantiene vivo como símbolo de desafío y grandeza. El recuerdo de Aníbal también sobrevivió en 1900 y Cartago, incluso después de su derrota. Fue considerado un mártir de la resistencia y un ejemplo de patriotismo. Su figura alimentó la memoria colectiva de la ciudad, que aún bajo la vigilancia romana no dejó de recordar a su más grande general. Su legado inspiró a generaciones posteriores, aunque Cartago finalmente sería destruida en la Tercera Guerra Púnica. En el mundo moderno, Aníbal es estudiado en universidades y academias militares como uno de los estrategas más brillantes de todos los tiempos. Sus tácticas de envolvimiento, su capacidad para adaptarse y su audacia lo mantienen vigente. A más de 2000 años de su muerte, su nombre sigue siendo sinónimo de genio militar y de resistencia frente a lo imposible. Así, el legado de Aníbal Barca se compone de victorias espectaculares, derrotas amargas y una vida marcada por la lucha constante contra Roma. Fue un general, un reformador, un exiliado y un mito. Su historia enseña que la grandeza no se mide solo por los triunfos, sino también por la capacidad de resistir frente a la adversidad y de dejar una huella que perdure en la memoria de los siglos. 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 Memoria de los siglos.